Buenas noches, queridos hermanos. Permítanme hacerles llegar este video con fin de dar a conocer el pensamiento y una reflexión respecto a la situación que vive en este momento nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, la iglesia dada por Jesucristo, la única verdadera, la única, el único Dios también, el Hijo único de Dios Padre, como parte nosotros de la iglesia católica, y me considero así, gracias a mi familia, que fue católica y me transmitió como una herencia, esta fe que profeso ahora. Confieso, ustedes no tienen por qué saber detalles, pero que hubo un tiempo que no estuve en la iglesia, no pertenecía a la iglesia, y la abandoné en realidad en el corazón, ¿no? En mi corazón, en mi mente, porque no hice otra cosa, ¿no? Pero sí hay en ese abandono un antecedente de lo que quiero hablar hoy día. Yo terminando el colegio, quise ser sacerdote, Dios dispuso otra cosa, pero no solamente fue Dios, bueno, pues, Él fue, porque Él al final de cuentas Él es que sabe nos guía y se hace su voluntad, ¿no? Pero también debo confesar o hacer conocer que desgraciadamente mis afanes asistencialistas, que eso es así me educaron, tratar de, salí del colegio en los años 70, estaba de terminar pues el Vaticano II y estaba a cargo mi educación escolar de jesuitas, ¿no? Jesuitas que tienen una mentalidad muy especial, ¿no? Como la que tiene también el Papa, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, al salir del colegio yo quise ser sacerdote y quería ser jesuita. Es más, tuve una conversación con un sacerdote jesuita, uno de mis mentores, en ese tiempo era subdirector del colegio donde estudié, donde había terminado, muy buena gente, muy buen amigo, ¿no? Conmigo, por lo menos se portó bien, que esto fue así. Y él me disuadió, me persuadió para que esperara un año más después del colegio, que no, que dejara pasar el año y que si ese año, después de este año, yo insistía en esta vocación aparentemente religiosa que tenía de ser sacerdote, entonces él me facilitaría todo lo que estuviera a su alcance para yo poder a hacer este sueño en realidad, ¿no es cierto? Este anhelo que tenía yo en mi corazón. Me ocurrió una cosa que es un signo sobre el cual quiero hablar, que es lo que nos está pasando ahora. Es un signo de los tiempos. Nosotros nos dice el Señor que debemos saber, no puede ser que no sepamos, sabemos cuándo va a llover, cuándo va a haber sol, cuándo va a ser frío, en fin. Debemos reconocer los signos de la naturaleza y no, sin embargo no podemos, no nos damos cuenta y no queremos ver cómo nos transmite lo que viene ocurriendo, lo que va pasando en los siglos de los tiempos, ¿no? De los que tanto solemos hablar. Y por eso creo que es importante mencionar esto. Yo me alejé a partir de que fui a la universidad. Eh, la conversación que les relaté antes la tuve antes de ir a la universidad, justamente cuando entraba a la universidad. Yo quise, mi papá me apoyó así, a estudiar a la mejor universidad que quería estudiar, ya que si iba a estudiar sociología. ¿Y por qué sociología? Porque quería servir a la humanidad, servir a mi país. Eso fue lo que me inculcaron de alguna manera. Y tía que no iba a ser sacerdote, pues sería sociólogo. Bueno, entré a la universidad y no pasaron 6 meses y ya era ateo. Muy importante eso. Era comunista, era marxista y me encontraba más activo totalmente, yo participando en unas células de un partido político de izquierda comunista. Era joven, pero así como ya había muchos otros jóvenes. O sea, mi perdición fue la universidad. Fue mi perdición. Me perdí por muchos años.
por causa de la universidad. La gente que encontré, los cursos que me daban, era un nido, era un nido de comunismo, era un nido marxista. Eran los años 70, 71, 72, en el Perú, que es de donde yo procedo, había subido a la presidencia tras un golpe de Estado Juan Velasco Alvarado, que fue también un militar comunista, que hizo la reforma agraria, hizo varias cosas, varios disparates, porque en realidad fueron disparates, no son políticos, son disparates, que nos trajeron al retraso al país, hicieron mucho daño. Como después podemos constatar a través de los años, ha causado el comunismo en el mundo entero. En el mundo entero, donde ha entrado el comunismo, ha causado daño, incluso en la iglesia. Importante por eso era esto, decirles que fui a estudiar a dónde, a la Universidad Católica del Perú, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, acababan de subir, todos los dirigentes marxistas comunistas estaban en un auge total, son los que dan una revolución cultural en nuestro mundo, y se fueron apoderando poco a poco de todas las universidades. Fue Fujimori en el año 90, 92, 93, que lo sacó, porque Perú se estaba perdiendo. Así como Pinochet estuvo en Chile, ahora ya no lo quieren. O como vamos a hablar de España, fue también el que ahora es el dictador de España, que fue el que también logró que se revirtiera todo este movimiento hacia el comunismo que estuvo viviendo España, Francisco Franco, ¿no es cierto? Así ha sido. Entonces, nuestro país estaba perdiendo, como yo me había perdido en esa universidad. Fui rescatado por amor, por la que ahora es mi esposa, porque me enamoré perdidamente, debo decirlo, me enamoré perdidamente y eh, entre la disyuntiva, porque la tuve, de ir a participar en la revolución chilena, como fueron muchos, y algunos se perdieron, algunos fueron desaparecidos, enrolar en eso, cuando estaba Allende, y el MIR, apoyado por la democracia cristiana, que llegó también, gracias a la democracia cristiana, al poder Allende, ¿no? No me dejaron mentir los chilenos que están acá, y me iba a perder. Tuve que tomar una decisión. Me enamoré perdidamente y tuve que tomar una decisión. Y la decisión fue dejar la universidad, estaba estudiando en la capital, en Lima, dejar la universidad, regresar a mi ciudad natal, Arequipa, y seguir con la que era mi novia en ese momento, con el propósito de casarme. Es como era lo que quería, era mi intención, porque en ese entonces no vivíamos nosotros como se vive ahora, ¿no? Que uno se pareja, ya escuchamos otros hijos, pasaba eso, que nosotros no lo vivíamos así, teníamos que casarnos. Entonces, si aspiraba a tener, a mi esposa tenía que casarme, no era cuestión de irse a vivir como es ahora y que es un avance, entre comillas, ¿no? Como hemos perdido por ahí, se ha perdido mucho y el matrimonio no tiene ningún valor. Bueno, entonces era otra la sociedad y entonces yo me vine a mi ciudad a buscar un trabajo, empecé a trabajar, estudiaba y trabajaba. ¿Para qué? Para apenas pudiera casarme con que ahora es mi esposa. Ese fue el rescate. Por eso dejé la universidad, en Lima, la sociología y el comunismo. Vine acá a estudiar en Arequipa, en de rubro, economía de administración se llamaba. Luego trabajé tanto tiempo, mientras trabajaba y estudiaba, me vino un momento en mi trabajo que me mejoró la situación. Me llamaron a trabajar y a aportar en la parte, a incursionar en la informática. Necesitaban gente joven porque lo que se venía, así como la inteligencia artificial ahora, en aquel entonces lo que se venía era la informática, que se llamaba IBM, así se confundía con la marca, ¿no? Así decíamos, entonces yo entré a un banco a trabajar y a formarme como experto técnico en computadoras y informática. Estaba en pañales la informática en ese entonces.
hablando de los años 70, tanto en el Perú como en el mundo. Pero yo alcancé buenos puestos gracias a eso. Me dediqué totalmente el resto de mi vida a la informática. O sea, que ya no hice la economía, sino me dediqué a la informática. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo importante de acá es que entonces me casé y estuve muy perdido, perdido, sentía el vacío. Y decía, por otro lado, eso no me gustaba nada. Yo negaba a Dios, preocupaba por buscar los argumentos para negarlo. Eso fue lo que sembró en mí la Universidad Católica, Iglesia. Y lo digo y lo menciono nuevamente, todas las universidades hicieron lo mismo, pero especialmente las católicas, y hasta ahora siguen haciendo, especialmente las católicas, y especialmente los jesuitas. Eso lo sabe todo el mundo, para nadie es sorpresa, seguro. No, eso fue lo que pasó en mi vida. Y entonces llegó un momento, sin embargo, que yo buscaba a Dios en mis años ya 35, eso ya había pasado buenos 15 años a partir de ese entonces, tenía familia ya. Mi esposa percibió, notó, vio lo que pasaba entre nosotros, lo que estaba pasando en mi vida, me invitó a un cursillo de cristiandad que ella hizo, eh, tratándose de ella, por ella fue. Yo no quería, era para mí una cucufatería, una tontería, eran todas mujeres, en fin, yo lo hice totalmente, pero fui por ella me cuadra. Y ahí cambió mi vida. Encontré a Jesucristo, lo encontré. Y gracias a eso, no solamente cambió mi vida, creo que Dios bendito te agradezco por eso, y logré que cambiara la vida de muchos de mis amigos, de muchos, los pacientes. Los conduje a cusillos, fueron a cusillos. Y eso me despertó un cambio, nosotros, pero particularmente y en mí se ha ido profundizando y profundizando y profundizando. No ha sido muchos otros pasaron y ya se olvidaron. En mi caso no, siempre he querido más, y más y más. Y fue así que llegaron a la Secretaría Nacional del, del Perú, porque en un momento determinado, rápidamente también, Arequipa, la segunda ciudad del Perú, por donde entraron los cursillos hace 65 años, ¿sí? Vamos a hablar de 65 años, ¿sí? Por donde entraron los cursillos al Perú, y incluso a Chile también fuimos, y llevamos a otros sitios, no recuerdo ya ahora otros cursillos, ¿no? Pero acá creció mucho los cursillos de Pizarra. Entonces, cuando yo entré, ya estábamos en la mitad de la historia, y se producían en mi ciudad 4 cursillos al año, lo cual era bastante bueno, dos de hombres y dos de mujeres. Hacíamos muchos cursillos. Tuvo su auge, fue en los años 80, 85 a 90. Yo creo que ahí fue el auge de cursillos en el mundo entero. Hicimos mucho. Y se apuntaba a muchas otras diócesis por ahí, llevándolas. Sin embargo, a partir de los años 90 empezó a decaer, a decaer. Y hasta ahora, que realmente con ajustes. El año pasado, este año que está terminando Arequipa, por mencionarlo, ha hecho un solo cursillo. Y antes, los 2 años anteriores no he hecho nada por pandemia, la pandemia. Y antes ya estaba que hacía un cursillo con una persona, dos, tres personas nada más. Bienvenido a menos. No en Arequipa solamente, sino en el Perú, pero más en Arequipa. Y duele porque ahí empezaron. Entonces, en el año 2019 se propuso a Arequipa que se hiciera cargo del CEN, yo empujé para hacernos cargo porque pensaba que no podíamos, era la tercera vez que nos decían, nos pedían, no podía ser que no este, eh, serviéramos de esa manera al Señor y a esta nuestra causa, a la evangelización, ¿cierto? Que es lo que todos queremos. Bueno, mejor dicho, conseguí un equipo, conseguí a la gente, empujé pues logré que no se desistieran. Fue una lucha muy grande. Todo mi secretariado, la equipa al que yo representaba estaba en contra, no querían. Un poco accedieron a mi capricho.
Yo dije, por algo será, por algo será. Bueno, salió nuestro equipo, salimos elegidos para el CEN y nos hicimos cargo, pero con buena suerte, o no sé si mala, vino la pandemia. Ahora, ¿qué pasó? Yo lo leí así. Eh, Posiblemente muchas cosas se facilitaron en nuestro caso para avanzar en el movimiento Cusillos de Cristiandad, porque yo toda mi vida, como dije antes, me había desempeñado en informática. Entonces, a pesar de que no conocía el Zoom y conocía las reuniones virtuales, sí había sido profesor virtual, es decir, yo sabía instalar clases, cursos, clases, usando Moodle, que es una técnica para usar cursos virtuales, yo lo he usado en empresas, colegios, ¿sí? Entonces lo conocía. Entonces yo creo que eso fue parte de la voluntad del Señor, que yo pudiera servir justamente, que mi perfil profesional, por así decirlo, sirviera en ese momento, justamente, ¿no? Entonces, bueno, lo afrontamos y me acompañaron los hermanos del CEN. Desde el comienzo, yo enfaticé mucho desde que empezaron con esta pandemia, haciéndoles ver, tratando de hacerles ver que habían otras posiciones con las que yo estoy de acuerdo, que manifiestan que todo esto no es sino parte de un plan siniestro. O sea, la pandemia, no que no haya virus, no estoy negando que haya virus, sí ha habido un virus, pero todo ha sido planificado. Es parte de la agenda mundial globalista que se viene aplicando. Una agenda maltusiana orientada a disminuir la población del mundo, a disminuir la reproducción, población, y a llevar y hacer creer que nosotros, los seres humanos, somos parásitos, pero no, somos parásitos del planeta, que lo estamos depredando, de tal manera que de una concepción panteísta, que lamentablemente está siendo apoyada por las más altas autoridades de nuestra iglesia, eh, se pretende que nosotros debemos cuidar el planeta. Claro, la ecología está bien, hay que cuidar el planeta, pero no, el planeta está a nuestro servicio, así como los animales, como las plantas. Pero ahora lo que se pretende es, en fin, acabar con todo eso, acabar con todo eso, es decir, acabar con la concepción que tenemos nosotros de que tenemos un Dios Padre que nos ha creado por amor, que ha creado todo esto y lo ha puesto en nuestro servicio, como está escrito en el porque todas esas cosas que leemos tanto en el Génesis, en la Biblia, vamos a decir, en toda la Biblia, como en el Nuevo Testamento, se están poniendo en duda. Y lamentablemente, bueno, siempre lo quiso hacer eso los enemigos de la iglesia, por supuesto, que siempre los hemos tenido desde el comienzo. Y San Agustín nos dice que el gran enemigo es el demonio. Él nos habla de las Dios ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la ciudad mundana. Jesucristo también nos habló de lo mismo. Esa es la teología de la historia, ¿no? Jesucristo nos habló del trigo y la cizaña, cómo debían crecer juntos el trigo y la cizaña, cómo no ellos serían cortados hasta el final. Al final entonces sí, se botaría la cizaña al fuego para el fuego eterno. Eso lo sabemos, pero San Agustín también nos lo dijo. Entonces siempre sabemos que ha habido un enemigo jurado de la iglesia, un enemigo jurado de nuestra fe católica y cristiana, un enemigo que no ha querido aceptar esto. Y ese enemigo se ha ido transformando teniendo varias representaciones a lo largo de la historia. Y la última, la más, eh, eh, posiblemente más letal, más peligrosa, ha sido la que empieza a corroer todo este mundo, ¿no? Con las ideologías, en las que tiene un posicionamiento muy importante, la masonería. Eso está escrito, no lo estoy inventando, está escrito en la historia. Y la masonería
que es la que ha promovido todas las grandes revoluciones en este mundo, incluyendo la bolchevique, la mexicana, la española, la chilena, pues sabemos que Bachelet es también masón, y muchas de las revoluciones que hay en el mundo, ¿no? Han sido promovidas por la masonería. Y la masonería es una secta que ha sido condenada por la iglesia. Y sin embargo, hay muchos que han penetrado, muchos masones que han penetrado en la iglesia. Es decir, hay obispos y cardenales masones. Los hay. Los hay en el movimiento también. Alguna vez hemos discutido con algunos que dicen que la masonería es una gran cosa, ¿no? Que no, en fin. Pero ya hace poco otra vez ha vuelto, a pesar de todo, a pesar de una cosa muy rara, el Papa Francisco ha condenado también a la masonería por un tema de Filipinas, pero yo creo que hay mucho más por dentro. Entonces, hay un plan global que está siendo promovido por la masonería, pero también por una serie de una élite mundial que coinciden en intereses. Y esa élite lo que quiere es acabar con la población, reducir a la población. ¿Para qué? Para seguir aliándose del dinero. ¿Por qué? Porque estos adoran al demonio. Pues. O sea, lo que quieren es el dinero. Y el dinero antes que cualquier otra cosa. Que no creen en Dios. Por eso he dicho yo muchas veces que el gran problema en este momento de nuestra iglesia, de nuestra fe, el gran problema que afronta entonces el movimiento cursillo de cristiandad es distinto a lo que era en los años 50, cuando empezó, 40, 50, cuando empezó el cursillo, que era que el mundo estaba espaldas a Dios. Ahora el mundo está contra Dios, contra Dios, está contra Dios. Y estamos viéndolo en todo. La Agenda 2030 es la, la aplicación e implementación de todas las políticas destinadas a acabar con la población del planeta. Pues, no es un elemento aislado, ¿no? Y hay varios elementos que vienen dándose desde hace muchos años, promovidos por la ONU, porque la ONU está también penetrada totalmente de la masonería. Son ellos los que sí, masonería, y vale decir que masonería y comunismo o liberalismo extremo se juntan las dos, ¿no? Pero Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, también es un masón, también es masón, como Sánchez en España, en fin, y se juntan con el comunismo y con la masonería, las dos cosas, porque una a otra se favorece. Y entre ellos han desarrollado por promoción de McNamara, de Nixon, de los grandes capitalistas, Rothschild, los Rockefeller de Estados Unidos, han ido llevando a esta deriva la ONU para ir promoviendo políticas antinatalistas. Lo han ido haciendo desde el 90, desde el 2000, 2005, 2015, fue la última vez. Bueno, se siguen reuniendo, casi anualmente en diferentes secciones, ¿no es cierto? Pero fue en 2015, cuando se propuso las metas del 2030. Y las están escritas. Y la gran pregunta ha sido, y yo he querido que me respondieran eso, pero nadie ha querido hacerlo, en el movimiento de cruceros de cristiandad, en el mundo entero, porque nadie se ocupa de eso, me parece que vivimos de espaldas. O sea, el mundo está contra Dios y nosotros vivimos de espaldas al mundo. No sabemos por dónde va el mundo. O sea, los cristianistas no sabemos. Claro, o sea, nos hablamos en lo nuestro, vamos resolver lo nuestro, no, estamos teniendo una perspectiva muy reducida de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y nos está pasando debiendo ser nosotros líderes, porque ahorita tenemos a un obispo, eh, Saiz Jiménez, obispo nuestro, que está en un sitio muy importante dentro del dicasterio de la familia. Seguramente va a ser el prefecto del dicasterio, no lo sé. Entonces estamos a un paso de poder influir, pero no estamos influyendo. Lo que estamos haciendo es que nos lleven, que nos vayan llevando. Y nos están llevando corrientes equívocas en la iglesia. La iglesia está siendo mal conducida desde arriba. Eso lo sostengo.
gracias al haber acatado todas las disposiciones de la pandemia, cuando nunca la iglesia hizo eso antes, cuando nunca lo hizo antes, ahora sí, pues se abolió todo. Ya no hay los sacramentales, ya no hay agua bendita, es que sea, ya nadie quiere eso, creen, son tonterías. La asistencia a misa, todos los bautizos, todos los matrimonios, ya venían, ya veníamos perdiendo, pero siguen. Y él sigue dándose el ataque. Ahora se aprueba la bendición de parejas homosexuales del mismo sexo. ¿Dónde estamos? Entonces, hay problemas muy serios en esta iglesia, muy serios. No, no sería la primera vez que hay un papa extraviado, no sería la primera vez. Quiero decir una cosa, algunos están escandalizando seguramente esto, ¿no? Pero es algo que hay que reflexionar. Quiero decir una cosa, todo lo de la pandemia, yo lo supe antes, lo que prueba, pues yo lo supe, pueden creerme o no, porque antes de conocer, yo tengo un gran amigo jesuita, un amigo, como dije, yo me eduqué en un colegio jesuita, y este amigo jesuita vino, extrañamente, eh, 2 años antes, o sea, en el 2019, 2018, 19, fines del 18, comienzos del 19, vino por el Perú. Este amigo, eh, es jesuita, mira la posición, yo la puedo mostrar cuando quieran, tiene una foto con Biden, o sea, es una persona muy, muy allegada a muchos al poder. Entonces vino y me reveló que iban a pasar muchas cosas, que se iban a cambiar las escrituras, que hay muchas cosas porque la ciencia ha evolucionado mucho, y hay cosas que ya no se pueden creer, entre ellas la comunión, entre ellas, varias cosas. No, yo me peleé con él, nos peleamos. Un amigo entrañable, ¿eh? Peleé, le dije, no, no sé qué, de quién estás hablando tú, de qué te has vuelto, has dejado la iglesia católica, ¿qué pasa contigo? ¿No? Realmente me peleé con él y desde ahí no nos hablamos. No sé si he hecho lo mejor o no, pero es que después me dio, me estremecí realmente, me preocupó que todo lo que me dijo se estaba cumpliendo, porque no solamente me dijo a mí, lo dijo a otros hermanos que me acompañaron, que también fueron parte del colegio. Nos dijo que las cosas iban a empezar a cambiar, que íbamos a empezar a notar, iban a pasar cosas muy extrañas. O sea, no dijo, no habló de la pandemia, pero ella estaba hablando de eso, estaba hablando de todo eso, estaba hablando de eso. Y que iban a haber cambios muy drásticos en las escrituras. Se estaban confirmando y viendo algunas cosas que se estaban, perdón, no confirmando, sino más bien retomando, analizando, ¿no? Entonces, eso lo tengo yo lo sé. Pero aparte de eso, que no, pudiera no saberlo, ¿no? Yo soy como ustedes, como todos ustedes, soy una persona pensante, pensante. Puedo ver y he analizado todo lo que ha venido pasando durante todo el tiempo, con la pandemia y después, y los cambios que se están dando en el Vaticano. ¿Cómo es posible que en la JMJ haya entrado a su cargo, un obispo argentino? Creo que se lo llevó el Papa, por algo sea, ¿no? Se lo llevó el Papa, lo puso a cargo y dijo que no había que pedir conversión a los jóvenes. ¿Cómo que es esto? ¿Dónde estamos? Ya él antes había dicho que no había que hacer proselitismo. ¿Dónde? Uy, nosotros tenemos que... El Señor nos ha mandado ir a evangelizar. Esas disquisiciones en torno a que si es proselitismo o no es proselitismo son tonterías. Nosotros teníamos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra función, ¿no? Luego viene otro, lo saca al cardenal, al último cardenal, Laria, como se apellida, que tenía el dicasterio para la fe, y entonces para la doctrina de la fe, ¿no? Lo cambia, porque él fue el que dijo que no se podían aceptar las bendiciones homosexuales. Lo cambia, en el 21 dijo él lo cambia y trae a su amigo, a Víctor Fernández, ¿no? El Tucho, ¿no? Y claro, su gran amigo, un gran amigo, un tipo medio raro, ¿no? Raro así, porque un cardenal, uno que había escrito que su gran obra sea como el arte de besar, no sé, pues un sacerdote, un cardenal, eso es lo que tiene para ofrecer al mundo, ¿no? Y él sí ha sacado, ahora sí, ha hecho y todas las últimas, que no son encíclicas, ¿ah? Ojo,
son exhortaciones, las últimas ecológicas que sacó el Papa Francisco, ¿no? La Laudate Deum, no sé, es una exhortación para que cumplamos lo que está imponiéndonos la ONU y lo que nos está imponiéndonos el globalismo, que es dejar de producir, dejarnos mantener, ¿no? Y entrar al comunismo. Bueno, finalmente, a esa amalgama, a esa cosa tan rara que hay, ¿no? Que dice que es por los pobres, pero no es por los pobres, no sabemos que estas políticas han costado 1.200 millones de inocentes muertos. Los abortos son 1.200 millones en el mundo, un continente entero. O sea, no puede ser que nosotros dejemos, no, tampemos los ojos así. Y han muerto más de 150 millones en el siglo pasado a nombre del comunismo. No puede ser. Ahora, no estamos santificando el capitalismo. No, señor, no decimos eso. Pero no es nuestra posición, no puede ser que sea furgón de cola de la ONU y del Islam. Y ahora nuestra religión es cualquier cosa. Es decir, Jesucristo se equivocó. Jesucristo se equivocó. Jesucristo vino acá y nunca nos dijo a nosotros, ¿por qué no nos dijo que podían haber otras religiones? Que no, él no nos dijo eso. Él nos dijo que fuéramos a evangelizar y a bautizar. Y el que no, pues el que no quiere se perderá. Ese fue el mandito que nos dio. Ahora, ¿por quién? ¿Con qué derecho lo cambian? ¿Con quién? ¿Quién es? No, señor. Entonces, yo creo que para terminar, estamos en un momento muy difícil, muy peligroso en nuestra historia y en nuestra fe. Y esto exige conversar, exige reflexionar. El famoso signo de la singularidad ha sido un engaño. Yo lo puedo decir y lo podemos decir. Muchos lo han dicho, no soy el único. ¿Por qué un engaño? Porque desde yo fui a un par de reuniones y desde el comienzo ya estaban puestos los objetivos. Querían que este, aceptáramos que había clericalismo en la iglesia, que había mucho clericalismo. Esto puede ser clericalismo, lo que están haciendo ahora los grandes, los de arriba, están imponiendo, porque para nosotros lo más importante en ese momento hay cosas más importantes que bendecir las parejas homosexuales o las parejas del mismo sexo. Caramba, ¿dónde está quién nos ha impuesto el sexo como la primera prioridad en el mundo? ¿Quién nos ha impuesto la ideología de género? ¿Quién? El nuevo orden mundial. Y nosotros, la Iglesia Católica, no tienen una palabra que decir, sino nada más que seguir, secundar, ponerse atrás. Eso es lo más importante. Hay otras cosas que son más importantes. Toda la corrupción, toda la mentira, todo el engaño que estamos viviendo, debía la Iglesia pronunciarse al respecto. Y lo que hacen, al contrario, es dar espaldarazo a Maduro, dar espaldarazo a los Castro, dar espaldarazo a Lula, dar espaldarazo a todos los tiranos de este mundo. Yo no digo o van a decir que porque es del socialismo siglo XXI son unos santos, al Evo, se permitió recibir una hoz y un martillo como crucifijo de Evo, el Papa. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Podrán decir cualquier cosa. Yo simplemente estoy expresando lo que creo que debía. Termino ahora invocándoles a que el movimiento tome en serio. No podemos estar secundando o callando. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? En México, la masonería quiso desaparecer a la iglesia y salió la cristiada, un movimiento laicos que tuvimos que defendernos. En la Edad Media no hubiéramos desaparecido si no fuera por las cruzadas que pudieron realmente salir a defender nuestra fe, a recuperar los lugares santos. O sea, no, caramba. Y lo que vino a hacer a nuestra América, la cristiandad, porque los mejores representantes de la cristiandad fueron los hispanos, a evangelizar, Eso es lo que hicieron. Si no, miren ustedes, todas nuestras ciudades, todos nuestros países, el mayor patrimonio que tenemos, claro, sí tenemos el Machu Picchu, tenemos algunas cosas que se construyeron en aquella época en Caiga, pero lo que más tenemos son conventos, templos, iglesias. ¿No? Es un pueblo católico, cristiano, que lo quieren desaparecer, lo quieren desaparecer. Y lamentablemente, aceptando todas estas cosas, todas estas ideologías, minimizando
a la doctrina católica cristiana, minimizando los mandatos que nos dio Jesucristo, minimizando los evangelios, ¿no? Y reduciéndolos a nada, ya hace poco. Les invito a escuchar al Monseñor Munilla en Sexto Continente. Hace 2 días, 3 días, el Monseñor Munilla mismo decía, daba cuenta de dos cosas. Bueno, una importante, bueno, más importante creo, que en una, no sé si una homilía de la- de- impresa por San Pablo, la editorial San Pablo, que está universal, ¿no es cierto?, tan grande, por donde se tienen también nuestras ideas fundamentales, en estos libritos que se sacan con la guía del sacerdote para cada día, cuando toca el evangelio aquel en el que es parte de la Eucaristía, o sea, de lo más sagrado de nuestro, cuando dice, decimos repitiendo las palabras del centurión, ¿no? No soy digno de mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Bueno, cuando le tocó ese evangelio a este sacerdote que escribe ahí, dice que como se sabía, parece que el centurión era homosexual y su pareja homosexual era su criado el que estaba eh, enfermo. Y entonces Jesucristo, le pido a Jesucristo, no soy digno porque, claro, pues, soy nuevo afeminado, qué sé yo, no sé, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nada, y Jesucristo se apiadó y lo sanó. ¿De dónde saca él esa conclusión? El mismo José Molina me ha dicho, ¿de dónde saca eso? Es una mente retorcida. O sea, no tenía por qué interpretar así las cosas. Nunca se ha hecho así, nunca en la de toda la historia, tenemos 2000 años, por eso hay que pedir, caramba, Señor, fidelidad a la tradición. O sea, están cambiando, esos son los cambios que están haciendo. Pues. O sea, que resulta que el centurión era homosexual, tenía su pareja homosexual, vivían juntos y era al que estaba pidiendo que lo sanara. ¿No? Y de lo que se trata es de instalar en nuestras mentes esa porquería, esa tontería, ¿en qué momento? En el momento de la comunión, en lo más importante, porque nosotros decimos, esas son palabras santas que repetimos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra te bastará para sanarme. ¿Por qué tiene que llevarla y retorcerla de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca hubo esa interpretación. Eso es lo que está pasando. Se están desatando, es que el demonio es poderoso. El demonio quiere hundirnos y acabar. Su enemigo jurado es la iglesia, su enemigo jurado somos nosotros, tenemos fe. Entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos. Tenemos que estudiar, tenemos que ver, no solamente estudiar, es nuestro papel. Nosotros somos laicos. Ahora, somos parte de la iglesia, no estamos sosteniendo como otros los secesionistas que somos un movimiento laico. No, somos un movimiento de iglesia. Juguémonos como movimiento de iglesia. La iglesia está haciendo agua, está siendo mal guiada. Hagamos la reflexión. Para esto tenemos a obispos, santos, espero, sacerdotes, buenos, espero, dirigentes buenos, cristianos, católicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no secundar hasta que nos lleven al abismo. Nosotros tenemos la responsabilidad por las almas, así como la tienen ellos. Nosotros también tenemos la responsabilidad por las almas. De eso se nos va a pedir a nosotros cuentas. Se nos va a pedir cuentas. No va a decir, pero ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Si viste que estaba mal, ¿qué hiciste? Bueno, yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer. Y a eso es lo que les estoy comunicando ahora. Me da mucha pena ya irme. Yo hubiera querido y siempre he soñado y he pensado poder influir en nuestro movimiento para que despierte, para que tome las riendas del movimiento y no seamos unos secundones a los que nos llevan y nos arrastran para donde quieran, dependiendo del curita. Ya. Si eso es clericalismo, bueno, no sé, o sea, creo que no podemos ponernos bajo las faldas. ¿No? O sea, nosotros también tenemos capacidad, tenemos corazón. El Señor no predica solamente a los que han seguido estudios de teología o los que han estudiado en tal sitio. No, el Señor nos ha hablado al corazón. Con ese lenguaje yo he querido hablarles a ustedes. Dios mío, pido al Señor que realmente el movimiento se encamine, ¿no? Y responda a la altura que se le está exigiendo en este momento. No podemos hacernos los de la vista gorda.
No podemos hacernos, no podemos renunciar nosotros a discernir, a pensar. Tenemos que hacer reflexiones, para eso tenemos un movimiento. No podemos permitir que pase lo que está pasando con los reyes. Lo han desarmado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ellos saben mucho, seguramente. Van a decir que yo no sé nada. Bueno, yo puse una pelatura personal, ha hecho mucho por la Iglesia Católica. Tenía varios seminarios, tenía varios seminarios, y lo ha puesto a catecismo en ellos. Lo dejo ahí porque no quiero meterme más allá. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Seguiré en este lado, en esta lucha, hasta que se haga milagro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor.